Fajardo, que tiene algo preparado de parte del Señor para nosotros. Dios te bendiga. Sí. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Me gustaría hacer una oración más. Papá, te damos gracias en esta tarde por tu bendición. Gracias porque hemos podido adorarte, hemos podido, Señor, alabarte. Gracias porque tú estás aquí, tu presencia está en este lugar. Yo te pido que bendigas lo que vas a tener para nosotros en esta tarde, que seas tú hablando, Señor, por medio de mí, y que sea para darte la gloria, la honra, y que podamos poner lo que dice tu palabra en práctica. Gracias, Jesús, en esta tarde. Espíritu Santo, revélanos tu palabra y ayúdanos a comprenderla en el nombre de Jesús. Amén. Pues voy a continuar con la serie que he estado partiendo desde el año pasado. Solo me falta, aparte de esta, solo me va a faltar una más. Y la serie ha sido Terminando Bien la Carrera. Y el día de hoy he titulado el mensaje Identidad de Hijos, para que no se te olvide. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a nuestro texto central, que ha sido Efesios, capítulo 4, versículo 13. Lo voy a estar leyendo yo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios, capítulo 4, versículo 13. Dice así: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y el tema de este año ha sido manteniéndonos firmes hasta el fin. Y yo platicaba con mi esposa en la semana, no sé si te pasa lo mismo que a mí, pero sin darnos cuenta, yo creo que estamos llegando a la mitad del año. El próximo mes ya estamos en junio, y pues junio es la mitad del año. Y yo le digo a mi esposa, platicábamos que se nos ha ido a nosotros volando. No sé para ti cómo te haya ido, ¿verdad? Y regresando a la predicación, quiero mencionarte, todos ubican a un youtuber famoso, no sé si sea su nombre verdadero, pero lo conocen como Luisito Comunica. ¿Cuántos conocen a Luisito Comunica? Levanten su mano. Pecadores, igual que yo, así también lo ven. Entonces, Luisito Comunica, ¿verdad? Tiene su canal de YouTube, y dentro de esos me gusta ver algunos de sus videos. Tiene algunos videos interesantes, y uno de esos que vi hace como 2 semanas es que no era la promoción, sino que iba al Oxxo y ahí se dedicaba a comprar los productos de comida, así como, a ver qué venden de comida en el Oxxo. Entonces ya él compró así como varios productos, que las pizzas, que todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que venden en el Oxxo, y ya estuvo dando su punto de vista acerca de cada comida, si sabía bien, si no era tan buena, y todo ese tipo de cosas. Y llegó también en un momento, dijo, así como le decía a la audiencia, tengan cuidado, era un producto, no recuerdo qué producto era, con este alimento. ¿Por qué? Porque aunque decía él, aunque es muy bueno, dice, él compartía ahí en su video que tenía, o más bien que tiene un amigo que se comía alrededor de 3 productos de esos al día, y que obviamente, dijo, pues él lo hizo ahí, se infló, mi amigo, se infló, ¿verdad? Y su salud se vio pues afectada por estar comiendo tanto pues de ese producto de comida del Oxxo. Entonces él hacía como esta recomendación: tengan cuidado con este alimento porque te vas a inflar y no es muy saludable que digamos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te platico todo esto? Porque el lugar donde nosotros nos alimentamos espiritualmente y el tipo de alimento que tomamos también es fundamental para un buen resultado y sano crecimiento en nuestra vida espiritual. Así como en lo natural, nosotros debemos alimentarnos
pues adecuadamente, en lo espiritual también debe ser así. Y si tú te das cuenta, bueno, aquí en el caso de su amigo de Luisito, él mencionaba que obviamente los primeros días no pasó nada, pero el resultado se fue viendo al pasar el primer mes, después el segundo mes, y ya el segundo mes ya era una diferencia muy notoria. Entonces, el resultado de una mala alimentación no va a ser de inmediato, sino que va a tardar tiempo en que nos afecte. Y eso se aplica tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Vas conmigo? Quiero que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Dice el versículo 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Dice el versículo 3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente de este mundo? Y en uno de los mensajes que estuve compartiendo aquí, vimos que Dios nos mide por etapas, no nos mide por tiempos. Y esto de las etapas no es algo que podemos decir que sea algo nuevo. Dios, desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios medía por etapas y no por el tiempo. Ahora, ¿por qué te platico todo esto? Poniendo en ejemplo al pueblo de Israel, todos conocemos la historia, ¿verdad? De que Dios sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo llevaba a la tierra prometida. Una de las cosas más extraordinarias para mí que pasó en ese tiempo con el pueblo de Israel son, bueno, no sé si son 2 o 3, pero es que en el día una nube los cubría, ¿sí? En la noche fuego, ¿verdad? Y además de eso, por las mañanas caía el maná. Ahora, el maná, más que un efecto físico, tenía una connotación espiritual, porque era el alimento del cielo. Es el alimento que Dios le daba a su pueblo. Ahora, tú te has puesto a pensar, y tú has leído en la Biblia cómo los del pueblo de Israel despreciaron ese alimento del cielo, despreciaron ese alimento que Dios nos daba. Pues eso pasa también hoy en día. Muchas veces nosotros como cristianos, como congregantes, despreciamos el alimento espiritual que encontramos en casa. Despreciamos el alimento espiritual que Dios nos da. Y la vez pasada te hablé de un alimento espiritual. ¿Cuántos se acuerdan de qué alimento fue? A ver si alguien se acuerda. Bueno, el alimento espiritual que hablé la vez pasada fue de la leche, ¿sí? El día de hoy voy a hablar del pan. ¿A cuánto les gusta el pan? A mí me gusta el pan, ¿verdad? A mí me gusta el pan. Una concha, ¿verdad? Con chocolate bien rica. Ya ni les digo porque se les va a antojar. Quiero que me acompañen, por favor, a Lucas, capítulo 14, versículo 15. Lucas, capítulo 14, versículo 15. Dice así: al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: ¿qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios? Y si tú recuerdas, Jesús nos dijo, ¿verdad?, que Él volvería a comer del pan con nosotros. ¿Hasta qué momento? ¿Verdad? Entonces, vamos a volver a comer pan con Jesús. Ahora, debemos entender, hermanos,
que no cualquiera puede comer del pan, únicamente los que están en condición de hijos y se alimentan diariamente de la presencia de Dios. No todo cristiano es hijo de Dios. Te lo voy a volver a repetir. No todo cristiano es hijo de Dios. Dice la Biblia, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos. Juan capítulo 1, versículo 12, dice así: pero a todos los que creyeron en él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esta es la mayor prueba que nos dice la palabra, de que solo aquellos que hemos creído y lo hemos recibido, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. ¿Vas conmigo? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Vas conmigo? Quiero que me acompañes, por favor, a Marcos capítulo 7, del versículo 24 al versículo 29. Marcos capítulo 7, del versículo 24 al versículo 27. Dice así: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No querían que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Dice el versículo 25: enseguida, una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Dice el versículo 26, y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era un gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros, dice ahí. No sé si a ti te pasó la primera vez que yo leí este pasaje, dije, ay, qué mala onda Jesús, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? Y por algo Jesús no vino en esta época de todo el movimiento que está, ¿verdad? Sino yo creo que Jesús se hubiera metido en muchos problemas por haberle dicho así en este tiempo, y sobre todo siendo una mujer, ¿verdad? Hoy, con todo lo que pues está viviendo, pero realmente, si tú ves la palabra de Dios, la mujer no se ofendió. La mujer no le dijo, ay, qué mala onda eres, ¿verdad? Qué machista eres. Pero hay que entender una cosa, en aquella época, los gentiles y los judíos no tenían relación, pues no podían estar un judío con un gentil o viceversa, porque pues no era lo que se acostumbraba, ¿verdad? No era algo típico. Y la mujer sabía su posición, pero aún así, como te repito, no se ofendió, sino que ella pidió desde la posición correcta. ¿Y por qué te digo que ella pidió desde la posición correcta? Yo encuentro en la Biblia que en la vida espiritual hay niveles. Te lo voy a repetir otra vez. En la vida espiritual hay niveles. ¿Y por qué te digo eso? Acompáñame a Salmos capítulo 103, versículo 7. Salmos capítulo 103, versículo 7. Dice así: Dios dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Me acuerdo que una vez que el pastor Sergio Anaya nos compartía en el instituto esto, los que lo conocen saben su forma, dice en español mexicano, ¿verdad? Sería hasta en los perros hay razas, ¿verdad? Entonces, en la vida espiritual hay niveles y debemos entender que Jesús vino a los judíos, pero al momento en que los judíos rechazaron a Jesús, escatológicamente se activó el nuevo pacto, abriendo la salvación
para los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Todos los que no pertenecemos al pueblo judío. ¿Vas conmigo? Ahora, debemos entender que esta mujer entendió su posición y desde su posición le pidió a Jesús. Ahora, nosotros ya no estamos en esa posición de la mujer. ¿Sabes en qué posición estamos nosotros? Nosotros estamos o deberíamos estar en la posición de hijos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aquel que lo aceptó le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Yo me hacía esta pregunta cuando preparaba el mensaje. ¿Verdaderamente estaremos siendo hijos de Dios? Porque no hay nada más triste que haya un hijo que puede estar sentado a las mesas y quiere las migajas. Te lo voy a repetir, no hay nada más triste que haya un hijo que puede estar a la mesa y quiere estar, o más bien quiere tener las migajas. Mientras más pan comamos, mientras más como el pan de la mesa de Dios, más cercano me vuelvo al corazón de Dios y tengo más confianza en mi relación con Él. Activa mi comunión y esta a su vez activa la unión que yo tengo con Cristo Jesús. Una vez yo compartí aquí de la historia de David y de Mefiboset. ¿Te acuerdas qué mandó a hacer David con Mefiboset? Lo mandó llamar, ¿verdad? Y lo sentó a su mesa. Le dio una posición de hijo. Nosotros tenemos la bendición de que podemos sentarnos a la mesa, que podemos participar y comer de ese pan que Jesús nos da. Pero mi pregunta es, ¿verdaderamente estamos viviendo como hijos de Dios? ¿O cómo estamos viviendo? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Dice así: aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Y yo pregunto, ¿cómo es que vamos a comer del pan? Pues vamos a comer del pan sentándonos a la mesa. ¿Y cómo nos sentaremos a la mesa? Tomando la identidad de hijos. Pero no seremos hijos si no dejamos atrás nuestro pasado, si no dejamos atrás nuestra vida de pecado, si no dejamos atrás las cosas, ¿verdad?, con las cuales hemos estado o que en algún momento estuvimos practicando. Tú ves la historia de David y Mefiboset, y él, ¿verdad?, lo sentaron a la mesa. Lo sentaron a la mesa con David y con sus hijos. Él tomó la identidad de hijo. Y eso es lo que Jesús desea de nosotros, que verdaderamente podamos tomar esa identidad de hijos, que verdaderamente podamos vivir como hijos de Dios. Ahora, uno de los ejemplos más claros que encuentro en la Biblia de cómo, aunque el Señor, ¿verdad?, nos ama y quiere darnos esa identidad de hijos, la decisión está en nosotros de tomar esa identidad o no. El pueblo de Israel, aunque salió de Egipto, aunque Dios quería darle su identidad de hijos, ellos no pudieron dejar atrás su vida en Israel. ¿Vas conmigo? No pudieron dejar atrás su vida de esclavitud, su vida que ellos tenían. Por eso es que Jesús nos dijo que no nos preocupemos por lo que entra en nuestra boca, sino por lo que sale. El problema no es el alimento, sino lo que está dentro de nosotros. Y es importante, la vez pasada hablamos de eso, de no aceptar mezclas, de desechar
lo que no sirve en nuestra vida. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque no quisieron tomar su identidad de hijos. No porque Dios haya querido tenerlos 40 años en el desierto. Y desperdiciaron 40 años por un problema de identidad. Desperdiciaron 40 años por no tener su identidad bien afirmada de hijos. Una vez yo recuerdo, el pastor Noé aquí compartió acerca de esto, la voluntad de Dios. Si tú encuentras si tú lees atentamente su palabra, vas a encontrar cómo es Dios. Él no quería tener al pueblo de Israel 40 años en el desierto. Eso pasó a causa de la desobediencia, de no dejar atrás su pasado, de no tener bien afirmados, o afirmada, mejor dicho, su identidad de hijos. ¿Vas conmigo? Ahora, yo pregunto, ¿nosotros tendremos verdaderamente la identidad de hijos de Dios? ¿Verdaderamente nosotros estaremos sentándonos a la mesa todos los días con Dios? ¿Podemos comer de ese pan que Dios nos da? ¿Estamos pasando tiempo en su presencia? ¿Estamos pasando tiempo leyendo la palabra? ¿Estamos alimentándonos todos los días de Dios? Es una pregunta que yo me hacía cuando preparaba este mensaje. Verdaderamente la iglesia, y no nada más me refiero a Centro Cristiano El Shaddai, verdaderamente la iglesia en general, ¿tendremos la identidad de un hijo de Dios? ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Nunca nos vamos a ir de casa. Cuando eres esclavo, te vas a ir de casa. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la historia del hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo, ninguno de los dos tenía su identidad de hijo. ¿Por qué? Porque uno se fue de la casa. Y vas a decir, oye, Kane, pero el otro sí se quedó. Sí, pero si tú lees atentamente, se quedó, pero aunque se quedó, no tenía la identidad de hijo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Verdaderamente tendremos la identidad nosotros de hijos de Dios? Y quiero que me acompañes a Números, capítulo 11, del versículo del 1 al 35. Tú lo puedes leer en tu casa, no lo vamos a leer todo. Números, capítulos 11, del versículo 1 al versículo 35. Si tú lees la palabra, vas a ver cómo el pueblo de Israel anhelaba su esclavitud, anhelaba la oscuridad, anhelaba su pasado. Se quejaban todo el tiempo, ¿verdad?, de las cosas que estaban pasando cuando eran llevados a la tierra prometida. Y realmente vas a encontrar que en ese proceso el pueblo de Israel se la pasó quejando y nunca hubo agradecimiento a Dios de las cosas que vivían. Nunca hubo agradecimiento por esa nube que iba con ellos, ¿verdad? Nunca hubo agradecimiento por esa columna de fuego. Nunca hubo agradecimiento por ese maná. Y si tú lees atentamente, y me acuerdo que esto nos lo compartían en una clase, es que en los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, no hay un pasaje que nos diga que hubo enfermos a causa del alimento que tenían. No se enfermaban del estómago, no se enfermaban a causa del alimento que ellos estaban teniendo. ¿Por qué? Porque el problema no era el alimento, el problema es lo que había dentro de ellos. Y si lo trasladamos a este momento, el problema no es el alimento espiritual. El problema es lo que nosotros no hemos desechado. El problema es lo que sigue habiendo en nuestra vida.
¿Estamos verdaderamente viviendo con la identidad de hijos de Dios? ¿Estamos verdaderamente comiendo de ese pan que Dios tiene para nosotros? ¿Nos estaremos sentando a la mesa como Dios desea que nos sentemos todos los días con Él? Ahora, cuando yo leo la historia de la generación de Moisés y la historia de la generación de Josué, hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias entre la generación que le tocó dirigir a Moisés, que nomás se la pasaba quejando, que nomás se la pasaba, ¿verdad?, ahí atacando a Moisés, a la generación de Josué. A la generación de Josué le dijeron, vamos a estar, ¿verdad? Vamos a estar contigo, así como Dios estuvo con Moisés, que Dios esté también contigo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú sabes en qué momento dejó de caer el maná para el pueblo de Israel? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿En qué momento cesó el maná para el pueblo de Israel? Pues el maná cesó cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Te lo voy a repetir. El maná cesó cuando Josué y esa generación entraron a la tierra prometida. Y tú vas a preguntar, ¿por qué cesaría o por qué cesó? La palabra correcta, ¿por qué cesó el maná? El maná cesó porque fue un síntoma de madurez para el pueblo de Israel. Habla de una toma de responsabilidad. Cuando cesa el maná es símbolo de madurez. Y Dios quiso llevarlos a otro nivel de madurez al pueblo de Israel. Y por eso es que en este momento nosotros debemos darnos cuenta en qué etapa estamos y qué tipo de alimento estamos comiendo espiritualmente. ¿Estaremos comiendo leche todavía? ¿Estaremos comiendo pan? Porque después del pan, y eso lo voy a compartir la próxima ocasión, que con esto voy a cerrar esta serie, estaremos viendo de que Dios quiere llevarnos a comer alimento sólido. Y es por eso que cuando cesó el maná para el pueblo de Israel, fue un síntoma de madurez, porque Dios quiso llevarlos a otro nivel. Y muchas veces Dios no nos lleva a otro nivel porque nosotros espiritualmente no estamos listos, porque nosotros espiritualmente no hemos querido dejar, ¿verdad?, todo aquello, nuestra vida de pecado. No hemos querido empezar a comer un alimento a otro nivel del cual Dios quiere llevarnos. Ahora, quiero concluir con esto. ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? Es una pregunta para la iglesia, para nuestra vida. ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? Le voy a pedir a Anne si puede pasar en el teclado. ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Tenemos verdaderamente esa identidad de hijos de Dios? ¿Estamos pasando tiempo a la mesa con Jesús? ¿Estamos alimentándonos de ese pan que Él tiene para nosotros? ¿Estamos disfrutando pasar tiempo en su presencia? ¿O lo hemos convertido tal vez ya en algo rutinario que hacemos por costumbre? Y si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, debemos vivir al nivel que Dios nos ha puesto. Debemos crecer a la altura que Dios nos ha hecho y debemos comer el alimento que Dios nos ha dado. No desprecies el alimento espiritual que Dios te da. No desprecies el alimento espiritual que Dios quiere darte. No desprecies ese alimento que fortalece tu espíritu. No desprecies ese alimento espiritual que Dios tiene para ti, iglesia. Verdaderamente no queremos ser como el pueblo de Israel, que despreciaba el alimento
del cielo. Y me gustaría que te pusieras de pie en esta tarde, que oráramos pidiéndole a Dios que nos dé esa identidad de hijos, que podamos soltar todo lo que aún no hemos soltado y que el alimento que Dios quiere darnos como hijos, el alimento que Dios tiene para nosotros al sentarnos a la mesa, verdaderamente podamos ser partícipe de ello, que tengamos afirmada nuestra identidad como hijos de Dios. Papá, te damos gracias en esta tarde. Señor, primeramente queremos pedirte perdón si no hemos soltado cosas de nuestra vida, Señor. Queremos pedirte perdón si aún hemos estado practicando el pecado, si hemos estado viviendo en una vida de queja. Queremos pedirte perdón. Señor, queremos verdaderamente vivir como hijos tuyos. Queremos, Señor, tener la identidad de hijos de Dios. Queremos poder sentarnos a la mesa contigo. Queremos pasar tiempo contigo. Queremos estar en tu presencia todos los días. Que tú puedas darnos ese pan, Señor, que tienes para nosotros. Gracias. Gracias, Señor, que podamos aprender a vivir como hijos tuyos. Que podamos aprender a vivir como hijos tuyos. Señor, queremos tomar la identidad de hijos. Queremos tomar la identidad de hijos. Señor, no queremos menospreciar el alimento espiritual que tú nos das en esta casa. Ayúdanos, Señor, que podamos ser agradecidos con el alimento espiritual que tú nos das. Gracias, Señor, te damos en esta tarde y queremos, Dios, aprender a vivir como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a formar nuestra identidad. Que cada día, Dios, podamos sentarnos a la mesa. Que cada día podamos sentarnos a la mesa contigo y disfrutar de ese tiempo que tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.